Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. En este vídeo y en esta serie de vídeos me gustaría comentarte diferentes noticias, resultados e información importante. Por supuesto, esto lo he hecho debido a que con un vídeo de este estilo pues puedo traeros más información y aunque sea algo más corta, creo que será interesante ya que así podremos comentarlo o digamos podremos interactuar en los comentarios y debatir sobre estos diferentes temas. En este primer vídeo lo que te traigo son tres temas que considero importantes, como es el primero, que es Digital Value. Digital Value es una empresa que, como ya sabes y si has seguido el canal, esta compañía había caído fuertemente por un posible fraude del SEO. Es decir, fraude que había cometido, pero presuntamente todavía no se sabía en ese momento si había sido un delito o no, y esta compañía realmente había tenido una fuerte caída, pero lo curioso es que ahora nos encontramos la compañía cayendo un 10%, pero en los 29 euros, es decir, muy por encima de lo que había caído en ese entonces. Como sabrás, y si has visto ese vídeo, realmente yo lo que comentaba es que, en primer lugar, a mí no me suponía ningún problema precisamente porque esta compañía suponía para mi cartera global un 2% o menos de un 2%. Entonces, es verdad que este tipo de empresas más pequeñas, es decir, más small o microcap, pues realmente al tener un menor peso y no afectar tanto a la cartera, sí es verdad que cuando sube no te afecta tan positivamente, pero sobre todo cuando baja tampoco te afecta tan negativamente. Esta compañía, si vemos el histórico y pongo aquí por ejemplo un gráfico de 6 meses, puedes ver donde aquí estuvo la fuerte caída, donde la compañía estaba casi tocando los 60 euros por acción, 59,30, y llegó a caer hasta los 12,50. E incluso durante todo este tiempo ves que la compañía incluso ha estado por debajo de los 11, sobre los 10 y pico, 10,94, 10,78, pero ahora mismo se encuentra en 29. Y lo curioso es que en el día de hoy la compañía ha subido un 10%, nada más fue la apertura del mercado, y justo ahora lleva una caída del 10%. Lo que esto explica, lo que te comentaba en vídeos anteriores, que invertir en small y en microcaps pues básicamente tiene mucho riesgo, sobre todo ese riesgo ligado a la parte de volatilidad. Obviamente no todo el mundo, digamos, que puede llegar a soportar este tipo de volatilidades tan extremas, es decir, que en la apertura una compañía suba un 10% y a medida que va pasando el día la compañía termine en negativo con un menos 10%, lo que significa que hay un diferencial de más 10 a menos 10, un 20% de diferencia. Y fíjate que aquí, poniendo el gráfico a 5 días, puedes ver que la apertura aquí día 12 más o menos abrió sobre los 32, 33, llegó a subir hasta los 36 y ahora mismo se encuentra en los 29, como puedes ver. Es decir, que la compañía ha sufrido en un único día una volatilidad bastante extrema. Esto, obviamente, al ser una pequeña empresa, esto quiere decir que algún fondo de inversión pues habrá comprado u otro fondo de inversión luego habrá vendido. Es decir, como sabes, en este tipo de compañías muchas órdenes acumuladas pueden hacer que la oferta y demanda más o menos se desajuste, lo que quiere decir que el precio se pueda mover de manera agresiva. Y es por eso por lo que precisamente creo que es importante resaltar que con este tipo de empresas hay que tener cuidado. No obstante, me gustaría también que vieras la parte no tan negativa, sino también la más positiva, y es que invertir en este tipo de empresas, además de que tiene esos riesgos implícitos en la parte de volatilidad, también es verdad que te pueden aportar una mayor rentabilidad en poco tiempo. Fíjate que, como comentaba en resultados anteriores, esta empresa, por ejemplo, en la última semana lleva una subida del 17%, pero si pongo el último mes, puedes ver que esta compañía ha crecido un 122%. Obviamente porque esta compañía ya había sufrido esa enorme caída, y desde ese enorme descuento en el que te comentaba que habría que verificar los próximos trimestrales para ver si la compañía seguía haciendo las cosas bien, porque como te comentaba, esta empresa era una buena empresa que iba haciendo las cosas bien, pero desde que salió esta noticia pues sufrió esta enorme caída. Y fíjate que desde entonces, desde los 12,50 y sobre todo en el último mes, pues ha crecido un 122%, lo que quiere decir que te hubiera ofrecido una enorme rentabilidad en este tiempo.
Ojo, yo en el último vídeo ya comentaba que personalmente yo creo que no era buena idea invertir simplemente porque hubiera bajado tanto. Es verdad que había ocurrido una enorme ineficiencia, pero obviamente tendríamos que verificar que la compañía no se veía afectada. Y solamente eso lo podemos verificar dejando pasar los trimestres y viendo cómo el nuevo equipo directivo vuelve a hacer las cosas bien y vuelve a colocar la empresa en la senda del crecimiento. Obviamente, si vamos a la parte de ticker y aquí vemos la valoración, fíjate que la compañía aquí según ticker está todavía con los datos registrados cuando estaba a 32, es decir, antes de la corrección, es decir, de la subida y bajada agresiva del día de hoy, pero fíjate que la compañía aparece que estaba cotizando a 6,55 veces per EV/EBITDA de menos de 3 veces, lo que básicamente y de forma resumida podríamos decir que esta compañía está con un enorme descuento incluso a 32, a pesar de después de ver que ha crecido más de un ciento y pico por ciento, incluso pasar de 10 u 11 hasta los 30 y pico es ya no duplicar sino triplicar. A pesar de eso, la compañía sigue con un enorme descuento, pero ojo, debemos valorar siempre los riesgos y aquí vemos que con el ejemplo de Digital Value, aunque veamos que el múltiplo es bajo o tiene un enorme descuento, debemos valorar los riesgos asociados no solo de volatilidad, sino también verificar que esta empresa puede ser una buena inversión a largo plazo. Como segunda noticia o información importante me gustaría hablarte de Google, que precisamente esta empresa, como sabes, en las últimas semanas ha sido o ha estado en el foco de la incertidumbre del mercado precisamente porque no se sabía si el regulador o el Ministerio de Justicia de Estados Unidos iba a solicitar la división de la compañía, que por otro lado yo ya te he comentado en vídeos anteriores que precisamente eso beneficiaría a la compañía porque afloraría los distintos valores que tendría cada segmento de la compañía, es decir, los distintos múltiplos serían más correctos una vez la compañía se divida. Aún así, digamos que el mercado eso no lo ve, pero curiosamente esta compañía en la última semana por unas noticias recientes, como ves, ha subido un 12%, incluso en el último mes vemos que también incluso desde más abajo ya llevaba una subida un poquito superior. Aquí vemos que la compañía realmente desde los mínimos había llegado a 150, como sabes, este tipo de empresa siempre está en el ojo del huracán precisamente porque muchos políticos y medios de comunicación intentan criticar a este tipo de empresas, es decir, tanto a Google por la parte publicitaria como a Meta, pero también es verdad que esta empresa al ser tecnológica también tiene otras patas, otros segmentos que son bastante importantes y en este caso te traigo sobre todo el por qué esta compañía en los últimos días o la última semana ha pegado una subida tan fuerte y es esta noticia de aquí. Han creado o han diseñado un chip revolucionario cuántico que resuelve en 5 minutos lo que tomaría aproximadamente 10 cuatrillones de años. O dicho de otro modo, que Google con este nuevo chip cuántico podría resolver problemas muchísimo más rápidos que su actual y futura competencia. Obviamente esto también, aparte de lo que te comenta la noticia, que aquí nos dice que Google ha presentado un nuevo chip que, según afirma, tarda 5 minutos en resolver un problema que actualmente las supercomputadoras más rápidas del mundo le llevaría 10 cuatrillones y aquí lo ves reflejado en cifras de años. Obviamente esto quiere decir que este chip al ser mucho más potente permitiría escalar y resolver problemas mucho más rápidos, lo que como sabes esto ayudaría tanto al desarrollo de la inteligencia artificial como la evolución de otros segmentos tecnológicos. Obviamente este nuevo chip también trae ciertas implicaciones que afectarían de forma positiva y negativa a competidores también de forma directa e indirecta y en este caso aquí te traigo por ejemplo el caso de Nvidia y el caso de ASML, donde como puedes entender si Google, que como sabes es una empresa madura que obviamente tiene muchísimos recursos para desarrollar cualquier tecnología y obviamente el hecho
de que hayan desarrollado este nuevo chip, pues puede entrar a competir directamente con otras empresas del sector de semiconductores. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo Nvidia, curiosamente también esta semana, ha estado cayendo no solo por esta noticia, sino también precisamente por otras cosas, como por ejemplo que se enfrenta a demandas o que desmiente que no van a reducir suministros de China, entre otras cosas. Pero el mercado también se cuestiona si, por ejemplo, el que Google haya desarrollado su nuevo chip y también que se ha escuchado que tanto Amazon como Meta, como también Microsoft, que son los gigantes tecnológicos, puedan desarrollar sus propios chips, pues obviamente eso podría afectar negativamente a compañías como Nvidia. Recuerda que Nvidia, ya te he hablado de ella en el canal, donde obviamente está perfectamente posicionada y es la clara dominante dentro de su sector, con más del 90% de cuota de mercado, y eso obviamente, si hay más competidores, al final lo que haría es que Nvidia no pueda subir tanto los precios. Pero también tienes que entender que Nvidia no es solo líder del sector por tener chips más potentes, sino que al mismo tiempo también son más eficientes energéticamente, o dicho de otra manera, que consumen menos, lo que quiere decir que los clientes que compran a Nvidia los chips, pues obviamente no solo tienen lo más potente del mercado, sino encima también consumen menos, lo que hace que los clientes terminen gastando menos, por ejemplo, cuando van a alimentar la inteligencia artificial, entre otras cosas. Y a su vez, también tienes que entender que Nvidia no se queda atrás porque sigue desarrollando nueva tecnología, y aunque es verdad que este sector es semicíclico o cíclico dependiendo del tipo de compañía que analicemos, obviamente habrán algunos años más buenos, otros años más malos, y a priori el mercado también puede pensar que si empresas como Google entran a competir con otras empresas como puede ser Nvidia, como puede ser Taiwan Semiconductor, etcétera, etcétera, porque aquí ya dependería un poco de si deciden al principio solo diseñar los chips o diseñarlos y fabricarlos, etcétera, etcétera, pues todo eso podría afectar al mercado, que sea un mercado o un sector más competido, y obviamente que Nvidia pueda perder parte de su ventaja competitiva, cosa que esto es interesante no solo quedarnos con las noticias que leemos a priori y cómo puede afectar directamente a la empresa que estamos analizando, en este caso estoy hablando de Google, sino también cómo puede afectar a otras compañías. Y en el caso de Nvidia, pues yo creo que también la carrera por el avance tecnológico va a seguir siendo fuerte. Y además, Nvidia hasta ahora, y por lo que está demostrando, sigue siendo la puntera tanto en los chips más potentes como más eficientes. Pero por otro lado, también dentro del sector de semiconductores, de forma indirecta, recuerda que tienes empresas como ASML, que también te he hablado en el canal, donde justo podemos ver que ahora mismo, a lo largo del año, más o menos se sitúa al mismo precio que al comienzo del año. Es decir, hemos visto que esta compañía ha crecido y ha tenido un buen desempeño, obviamente llegando hasta los casi 1.000 euros por acción, como podemos ver aquí, 1.002 euros por acción como punto máximo, pero ahora mismo se encuentra en 683. Lo que también, como sabes, esta empresa se va a ver beneficiada ya que hace máquinas de litografía EUV, lo que le permite a empresas como Taiwan Semiconductor fabricar obleas para, por supuesto, la fabricación de chips, y que posteriormente empresas como Nvidia puedan diseñar esos chips y venderlos, o también si entra a competir empresas como Google, y todo esto al final beneficia también de forma indirecta a ASML, porque recuerda que da igual quien fabrique o quien diseñe, porque sí o sí van a necesitar esas máquinas de litografía. Por tanto, quiere decir que si más empresas entran a competir, quiere decir que empresas como ASML, que recuerda que esta empresa tiene una ventaja tecnológica de 8 o 10 años con sus principales competidores, pues eso haría que ASML tenga más potenciales clientes, y por tanto daría igual por supuestamente, o ese supuesto riesgo de que a lo mejor China se le prohíba comprar estas máquinas, o que a lo mejor puedan perder algunos clientes de cara al futuro, pues si tiene más abanico, un abanico más amplio de clientes, quiere decir que a ASML le va a dar igual venderle las máquinas a un cliente que a otro, y si pierde por un lado, siempre habrán nuevos clientes al que les pueda vender esas máquinas de litografía. Por tanto, como puedes ver, empresas como ASML, que también se ha estado ligeramente recuperando en la última semana o las últimas semanas, pero ves que en los últimos meses lleva una caída bastante pronunciada, y a pesar de que esta compañía
a medio y largo plazo haya proyectado que va a generar mayores ingresos y va a tener un fuerte crecimiento. A pesar de eso, pues el mercado, como sabes, es caprichoso y ha decidido castigarla, lo que al final estamos viendo que prácticamente la podemos encontrar a los mismos precios que a principio de año, cuando obviamente este tipo de compañías, por las ventajas monopolísticas, debería de valorarse a un múltiplo más exigente. Por tanto, como segunda noticia, sí me gustaría destacarte la parte del revolucionario chip cuántico que crea Google, que obviamente es una enorme noticia, y como sabes estoy muy contento ya que Google es una de mis principales posiciones y es una buena compañía para mantener en cartera a medio y largo plazo, y obviamente todo esto hace que la compañía pueda seguir desarrollándose y además a los precios que estaba esta compañía recientemente o a los múltiplos que estaba bastante atractiva. Y obviamente con todo este desarrollo, pues no solo beneficiará a empresas como Google, sino en mi opinión creo que también para todas las empresas del sector. Aunque pueda parecer que hay más competencia, lo cierto es que si hay más interés por el desarrollo tecnológico, eso quiere decir que las empresas podrán ponerse las pilas cada vez más rápido porque habrá cada vez más demanda, donde incluso podría anticiparnos que empresas como Nvidia, donde te comentaba que más o menos esta empresa cada 2-3 años puede tener algún ciclo negativo, pues si hay más demanda esto puede hacer que se acelere la capacidad productiva y por tanto que se reduzca ese tiempo de caída de ventas para el cambio de nuevas ventas de chips. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque incluso no solo Nvidia se vería beneficiada, sino también en el caso de ASML. Y por último me gustaría comentarte los resultados de Adobe, que Adobe es una empresa que ya he traído al canal y que obviamente tienes vídeos anteriores explicando cómo es el modelo de negocio, cómo analizar la empresa, etcétera, etcétera, pero aquí me voy a centrar en los resultados que han presentado justo ayer y ves que hoy, después de la apertura del mercado, la compañía está cayendo un 12,96%. Lo curioso es que los resultados de la compañía los tengo aquí para mostrártelos de forma resumida. Puedes ver que trimestralmente, que presentaron el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024, puedes ver que todo está por encima de las estimaciones del mercado o el consenso de analistas, lo que puedes ver que a priori es todo buenos resultados, pero sí es verdad que la compañía ha caído no solo por los resultados actuales, sino por las expectativas para resultados del próximo trimestre Q1 de 2025 y también para todo el ejercicio fiscal 2025, donde podemos ver que realmente se quedan cortos en la parte de ingresos trimestralmente en el primer trimestre. Aquí podemos ver que esperan más o menos generar en ingresos un 1,1% menos de lo que esperaba el consenso para el Q1 de 2025 y luego para todo el año esperan generar en ingresos un 1,5 menos, donde en Digital Media y en Experience ves que es un 1,8 menos y un 0,3% menos de lo que esperaba el mercado. Solo como parte positiva sería la parte de Digital Experience, la parte de suscripciones, donde podemos ver que sería un 0,5 por encima, pero luego también en cuanto a EPS se quedaría por debajo del consenso de analistas, lo que obviamente si estamos en un entorno de incertidumbre, pues el mercado no perdona al no cumplir ni estimaciones ni expectativas, y precisamente por eso vemos aquí cómo la compañía ha caído o el mercado ha decidido tumbar a la compañía ese 13%. Si voy aquí en este caso a la parte de ticker y pongo Adobe, pues podemos ver que la compañía realmente estaba cotizando tan bien a múltiplos exigentes, pero fíjate que no demasiado exigentes. Por ejemplo, aquí podemos ver que de forma resumida la compañía estaba cotizando a 26 veces PER y Free Cash Flow de 26 veces, todo esto por supuesto, aunque aquí aparezca 478 que coincide con el precio de Google, realmente recuerda que ticker tarda en actualizar y por tanto digamos que con las nuevas expectativas que no está teniendo en cuenta porque no ha actualizado lo que van a presentar para el Q1 de 2025 ni tampoco las estimaciones para todo el ejercicio fiscal 2025, el múltiplo sería superior, es decir, que la compañía estaría más cara y precisamente es por eso por lo que el precio ha corregido ese 12%. Por tanto, si es verdad que los beneficios a 12 meses, es decir, forward, son peor de lo esperados, eso quiere decir que realmente el múltiplo
futuro sería algo mayor y por eso necesariamente el mercado ha decidido corregir la compañía. ¿Esto quiere decir que ahora mismo Adobe sería una mala idea de inversión? Obviamente no, porque como sabes, si vamos a la pestaña de estimaciones, y ya te he explicado en el canal, por ejemplo, el múltiplo medio que le podríamos asignar a esta compañía tranquilamente podría ser 25 veces, aunque de media y de forma histórica también incluso ha estado cotizando por 30. Por tanto, ahí podrías plantear dos escenarios a 25 y 30 veces y ves que aquí los analistas más o menos están estimando que para 2025 9,6, 10, 8, 10 y 7. Obviamente hay que tener en cuenta los ajustes que nos acaba de dar de guidance el equipo directivo, donde aquí, por ejemplo, vemos que para 2025 esperan 23.570, cuando obviamente lo que nos han presentado, fíjate que en este caso de ingresos serían 23.425, es decir, por debajo de lo esperado, que estaría aquí 23.500 y aquí sería en este caso 23.400. Se quedaría por debajo y obviamente el resto, incluyendo también los EPS, que se quedarían por debajo, donde serían 20,35, y si por ejemplo bajamos aquí en EPS normalizados, vemos que esperaban 20,52. Por tanto, como te digo, esto quiere decir que el múltiplo sería más caro, pero a pesar de todo esto, es decir, que a 12 meses el múltiplo pueda parecer más elevado, lo cierto es que aquí es donde debemos plantearnos si esta compañía tiene la capacidad de seguir creciendo a tasas del 10%, sobre todo en ingresos, que como puedes ver aquí, más o menos lo que proyectan los analistas sería crecimientos de entre el 8-9% de crecimiento en ingresos, y obviamente que esta compañía también recompra acciones, aporta valor a los accionistas y obviamente tiene apalancamiento operativo, los EPS podrían crecer más de ese 8-9%, incluso creciendo a tasas de doble dígito. Por tanto, si es verdad que a corto plazo parece que la compañía estaba más cara y por tanto la justificación de esta caída de mercado parece que es razonable, pero a medio y largo plazo quizás puede ser una idea interesante para que valores si incorporarla a tu cartera. Y nada, esto ha sido el vídeo comentando noticias, resultados e información. Obviamente de aquí en adelante voy a intentar hacer este tipo de vídeos con este formato para comentar las máximas noticias, información o resultados posibles y así poder debatir en los comentarios. Espero que te haya gustado y como sabes te voy a dejar aquí dos vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir, dejar un comentario y nada, nos vemos en el próximo.